Ejercicio 6.18. La armadura que se muestra en la figura soporta junto con otras el panel de un anuncio. Determine la fuerza en cada elemento de la armadura para una carga de viento equivalente a las dos fuerzas mostradas. Indique si los elementos están en tensión o en compresión. Bueno, entonces, este es el anuncio, lo que hay acá, y sobre ese anuncio pues hay una fuerza del viento, una carga distribuida ahí, ¿sí? Esa carga distribuida, pues digo que se reparte en esos dos apoyos, como se muestra, 800 newtons para el nodo E y 800 newtons para el nodo D. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar las reacciones en los apoyos. Este apoyo que hay en A presenta una reacción con una sola componente, una reacción normal al suelo, que vamos a llamar A sub Y. Y en F tenemos una reacción con dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal, F sub Y y F sub X. Vamos a realizar nuestras ecuaciones de equilibrio, vamos a realizar una sumatoria, vamos a iniciar con una sumatoria de momentos alrededor del punto A igual a 0. ¿Por qué el punto A o el nodo A? El nodo A es un buen punto porque tenemos una incógnita que pasa por ese nodo y la línea de acción de la fuerza Fx que también pasa por ese nodo, por tanto no generan momento. La única incógnita que generaría momento es F sub Y y podríamos obtener o calcular inmediatamente el valor de F sub Y. Entonces, ¿quién genera momento alrededor del punto A? F sub Y, como habíamos dicho. ¿Cuánto vale ese momento? Ese momento es igual al radio por la fuerza, un radio que inicia desde el punto A hasta un punto de la línea de acción de F sub Y, ¿sí? Ese radio perpendicular vale 4 metros por la fuerza que es F sub Y. ¿Y cómo es la tendencia de giro? Voy con el radio que va hacia la derecha, luego la fuerza que va hacia arriba. Eso tiene una tendencia de giro antihoraria, por tanto un momento positivo. Bueno, resulta que la fuerza aplicada en E tiene esta línea de acción. Un radio perpendicular desde A hasta esa línea de acción es este, para poder calcular el momento que genera alrededor del punto A. Ese radio vale 3.75 metros por la fuerza, que son 800 newtons. ¿Y qué tendencia de giro tiene? Pues voy con el radio que va hacia arriba y luego la fuerza que va hacia la izquierda. Tiene una tendencia de giro antihoraria, por tanto un momento positivo. Y finalmente tenemos la otra fuerza de 800, la que está aplicada en D, que tiene esta línea de acción. Un radio perpendicular desde A hasta esa línea de acción es donde ese radio vale 6,725. A ver, 3.75 por 2, 7,5, vale 7,5. Vale 7.5 metros, por la fuerza, que son 800 newtons. ¿Y cuál es la tendencia de giro? También positiva. Voy con el radio que va hacia arriba, la fuerza que va hacia la izquierda, tiene una tendencia de giro antihoraria, por tanto un momento positivo también. De esta ecuación, ¿sí? Nadie más genera momento alrededor del punto A. De esta ecuación podemos determinar el valor de F sub Y. F sub Y es igual a 3.75 por 800 más 7.5 por 800 y todo esto dividido 4. Esto nos da menos 2.250 newtons. Esa es la fuerza que da en Y. ¿Qué significa ese negativo? Que esta fuerza en Y no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Tenemos otras dos ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Esa sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Recuerde que son ecuaciones de equilibrio para todo el sistema. Es como si la armadura no existiera. Haga de cuenta que esto es un triángulo completo, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X. ¿A quién tenemos en X? Tenemos en D 800 hacia la izquierda, por tanto negativo. En E 800 hacia la izquierda, también negativo. En F, Fx que va hacia la derecha, más Fx. De acá podemos despejar el valor de F sub X. Esto nos da 1600 newtons. Y finalmente tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. ¿A quién tenemos en Y? Igual a 0 porque está en equilibrio. Tenemos A sub Y que va hacia arriba, más F sub Y que va hacia arriba también. Resulta que el valor de F sub Y yo ya lo calculé. Mírelo acá. Lo voy a reemplazar en esta ecuación.
Me queda, por tanto, que A sub Y es igual a 2250 positivo, 2250 newtons. Listo, ya tenemos las reacciones, ya las hemos calculado. Teniendo las reacciones ya podemos aplicar el método de los nodos. ¿Qué nodo buscamos? Buscamos un nodo que tenga dos incógnitas, o sea que lleguen a él dos elementos nomás. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos el nodo A, llega el elemento AB y el elemento AC. Tenemos el nodo F, llega el elemento EF y el elemento CF, también es otra opción. O el nodo D, que tiene estos dos elementos que llegan a él, ¿sí? Entonces cualquiera de esos tres nodos, o con cualquiera de esos tres nodos puedo iniciar. Vamos a iniciar, qué sé yo, con el nodo A. Nodo A. Dibujamos el nodo, dibujamos parte de los elementos que llegan a ese nodo, ponemos las cargas externas, ahí tenemos una reacción A sub Y que nos dio positivo, que vale 2250 newton. Dibujamos las fuerzas que van por esos elementos, ¿sí? Entonces no voy a pensar hacia dónde van, las voy a poner todas saliendo del nodo, ¿sí? A ver qué pasa. Entonces aquí la voy a dibujar saliendo del nodo y acá también la voy a dibujar saliendo del nodo, como si ambos elementos estuvieran sometidos a tracción, ¿sí? Ahora le voy a poner nombres a esas fuerzas internas. Esta es la fuerza, le voy a poner dos subíndices. El primer subíndice es el nodo que estoy analizando y el segundo, el nodo con el que está haciendo conexión ese elemento. Esta es la fuerza interna del elemento AB y esta es la fuerza interna del elemento AC. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar mis ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Resulta que la fuerza AB tiene dos componentes, una componente en Y y una componente en X. Para poderla descomponer, pues voy a utilizar un triángulo, este triángulo de acá. O, lo que es lo mismo, este triángulo de acá tiene la misma inclinación, no importa qué triángulo use, ¿sí? Tienen la misma inclinación. Listo. Entonces, acá está el triangulito. Ese triángulo tiene una base de 2 metros, una altura de 3.75 y la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3.75 al cuadrado. Esto me da 4.25, la hipotenusa. Entonces, voy a aplicar mis sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué en Y? Porque la única incógnita que tiene componente en Y es la fuerza AB. Entonces puedo obtener de una vez cuánto vale la fuerza AB. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 porque está en equilibrio. ¿A quién tenemos en Y? Tenemos 2250 que va hacia arriba, más la fuerza AB, pero su componente en Y, que también va hacia arriba. ¿Sí? Pues esto me queda 0 igual a 2250 más la fuerza AB en Y. La fuerza AB en Y es la fuerza AB, pero su componente en Y. ¿Cuál es su componente en Y? Mire, acá está su componente en Y. Esa componente en Y, si este es mi ángulo alfa, ¿con qué lo calcularía? Con el seno de alfa, porque es el costado opuesto a alfa, ¿sí? ¿Y quién es el seno de alfa? El lado opuesto, que es 3.75, sobre la hipotenusa, que es 4.25. Entonces esto es seno de alfa, que es 3.25 sobre 4.25. 375 sobre 4.25. De aquí puedo despejar el valor de la fuerza AB. La fuerza AB me va a dar menos ¿quién? 2250 por 4.25 dividido 375. Esto nos da menos 2550 newtons. Negativo. ¿Qué significa ese negativo? Pues que la fuerza AB no está en este sentido, sino que es al contrario. No está sometiendo el cuerpo a tracción, sino que en realidad lo está sometiendo a compresión, ¿sí? El elemento AB está siendo sometido a compresión. Y ya sé cuánto es la fuerza interna del elemento AB. Observen que no cambié el signo, no hice nada con el signo, lo dejé tal cual como lo hemos calculado.
Ahora, sigue mi otra ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿A quién tenemos en X? Tenemos la fuerza AC, que la he dibujado hacia la derecha, más la componente en X de la fuerza AB. Listo. ¿Esto es igual a quién? Esto es igual a la fuerza AD más la fuerza AB, pero su componente en X. ¿Quién es su componente en X? Mire su componente en X, mírela, acá está. Su componente en X es con el coseno de alfa, porque es adyacente al ángulo. ¿Quién es el coseno de alfa? El lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces esto es la fuerza AB, el lado adyacente vale 2 y la hipotenusa vale 4.25. Y resulta que yo ya sé cuánto vale la fuerza AB. Por tanto, la fuerza AD es igual a más, que da positivo, obviamente, 2.550 por 2 dividido 4.25. Esto nos da 1.200 newtons. Observe que la fuerza AC está saliendo del nodo y nos ha dado positivo, o sea, correctamente esa fuerza está sometiendo a ese elemento a tracción, lo está jalando. Entonces está a tracción. Bueno, ahora ¿con qué nodo sigo? Vamos a ver. ¿Me sirve el nodo B? Pues no, porque tiene 1, 2, 3 incógnitas. El nodo B no puede ser. El nodo C, 1, 2, 3 incógnitas también, no me sirve. Entonces tiene que ser o el nodo D o el nodo F, uno de los dos. Vamos para el nodo D, a ver qué pasa. Entonces, nodo D. Dibujamos el nodo. Mire, acá está el nodo. Dibujamos las cargas externas. Llega una carga de 800 newtons. Dibujamos parte de los elementos que llegan a ese nodo. Este y este. Bueno, antes de continuar, aquí no es AD, sino AC, AC. Bueno, ya dibujamos parte de los elementos que llegan al nodo D. Ahora las fuercitas que van por esos elementos. ¿Qué vamos a hacer? Pues no quiero pensar hacia dónde van las fuerzas, entonces las voy a tomar todas entrando al nodo. Entonces aquí entrando al nodo y acá entrando al nodo también. Le voy a poner nombres a esas fuerzas. Este elemento se conecta con el nodo B y este elemento con el nodo E. Entonces esta es la fuerza interna del elemento, ya se me olvidó, DB, creo, sí, DB. Y esta es la fuerza interna del elemento DE. Revisemos, DE, sí, perfecto. Y voy a aplicar mis ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Con quién inicio? Con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque la única incógnita que tiene componente en X es la fuerza DB. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, igual a ¿quién? ¿A quién tenemos en X? Tenemos menos 800, porque va hacia la izquierda, más la fuerza DB, pero no toda la fuerza DB, sino su componente en X. Listo. ¿Cuál es su componente en X? Mire, acá está, ¿sí? ¿Es con quién? Con el coseno de alfa. Entonces esto nos queda 0 igual. Mire que estoy usando el mismo triángulo. ¿Por qué? Porque tiene la misma pendiente. Listo. Inclusive ese triángulo también me sirve para este. Tiene la misma pendiente también. ¿Sí? Hay que tener cuidado. A veces uno cree que tiene la misma pendiente, pero no. Tiene la misma pendiente porque, mire, tiene la misma base y la misma altura. Este y este. Además de eso, este también tiene la misma base y la misma altura. Entonces tiene el mismo ángulo alfa o la misma pendiente, lo que quieran decir. Entonces esto es igual, 0 menos 800 más la fuerza DB, pero no toda la fuerza DB, su componente en X, que es ¿quién? El coseno de alfa. El coseno de alfa es el lado adyacente, que es 2, sobre la hipotenusa, que es 4.25. Por tanto, me queda que la fuerza DB es igual, el 800 pasa al otro lado del igual, queda positivo, me queda 800 por 4.25 dividido 2. Esto me da 1700 newtons, positivo, la fuerza DB. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Quién tiene componentes en Y? Pues la fuerza DE, que la he dibujado hacia arriba,
Y DB también tiene componente en Y hacia arriba, más la fuerza DB, su componente en Y. ¿Quién es la componente en Y? Mire, acá está. ¿Es con quién? Con el seno de alfa. Entonces esto es igual a la fuerza DE más la fuerza DB por el seno de alfa, que es el lado opuesto, sobre la hipotenusa, que es 4.25. Resulta que la fuerza DB ya la conocemos, la voy a reemplazar acá. Bueno, entonces, la fuerza, de aquí voy a despejar la fuerza DE. Me queda que la fuerza DE es igual a menos, ¿sí? Porque este término pasa al otro lado del igual, queda negativo, menos 1700 por 3.75 dividido 4.25. Esto me da menos 1500 newtons. Eso me da la fuerza de E. Listo, entonces ya conocemos la fuerza que va por este elemento y la fuerza que va por este elemento. Miremos si está tracción o a compresión. Este está entrando al nodo, está sometiendo el cuerpo a compresión, pero ¿cómo me dio? Me dio positivo, o sea, está perfecto, está a compresión. Excelente. El otro, este, está entrando también al nodo, está sometiendo el cuerpo a compresión. Ah, pero me dio negativo. ¿Qué quiere decir ese negativo? Que no va entrando al nodo, sino que va saliendo, está sometiendo el cuerpo a tracción. Este cuerpo está siendo sometido a tracción. Tracción, compresión y este de acá tracción. Bueno, listo. Continuemos. Vamos para otro nodo. ¿Qué nodo podemos seguir? Con el nodo B, pues sí, tiene dos incógnitas, puede ser una opción. El nodo F también es otra opción. ¿Y el nodo C es opción? No, tiene una, dos y tres incógnitas. El nodo E tiene una, dos, tres incógnitas también, entonces tampoco es opción. Entonces nos queda el nodo B o el nodo F. Vamos para el nodo B. Bueno, entonces nodo B. Entonces dibujo el nodo B. Aquí está el nodo B. Dibujo las fuerzas externas que hay sobre él. No hay fuerzas externas. Dibujo los elementos que llegan al nodo B. Este y este. Dibujo las fuerzas, pongo las fuerzas conocidas. ¿Qué conocemos? Conocemos la fuerza de este elemento y la fuerza de este otro elemento. Entonces, observe que la fuerza de este elemento es esta que hay acá, ¿sí? Está saliendo del nodo, está sometiendo el cuerpo a tracción, pero nos dio negativo, entonces en realidad no está tracción, sino que está compresión. ¿Qué significa que esté compresión? Que entra al nodo. Compresión somete el cuerpo a compresión. ¿Y cuánto vale? 2550 newtons. Ahora la otra fuercita. Perdón, es la de abajo. 2550, borremos esta, 2550 newtons. Y esta de acá, la fuerza DB, esta sí nos dio positiva y está entrando al nodo, está sometiendo el cuerpo a compresión, entonces acá también sometiendo el cuerpo a compresión y esa vale 1700 newtons, entonces aquí 1700 newtons. Ahora vamos a dibujar las fuerzas que hay sobre estos otros dos elementos. No sé cómo son, las voy a poner saliendo del nodo ambas y les voy a poner nombres, ¿sí? Esta se conecta con el nodo E, esta es la fuerza interna del elemento BE. Esta se conecta con el nodo C, esta es la fuerza interna del elemento BC. ¿Y ahora qué hago? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y.